Los vecinos de Valdemingómez siguen luchando contra la incineradora. Esta semana se han vuelto a manifestar para pedir su cierre. Hemos hablado con ellos. Todos los estudios internacionales que se han realizado desde hace más de 20 años determinan un incremento de una serie de cánceres, de la mortalidad por una serie de cánceres en las poblaciones que viven cerca de incineradoras. La contaminación no les importa que se hagan en los extrarradios, pero si se hiciera en zonas que afectan a las clases pudientes y demás, no se harían. Rivas, Ensanche de Vallecas, Getafe o Villaverde son solo algunas de las zonas afectadas por la incineradora de Valdemingómez. Llevan años pidiendo que se cierre y ahora se manifiestan frente al ayuntamiento para volver a pedir el cierre de la incineradora. Como vecina de Getafe, ¿cómo afecta la incineradora a Getafe? Pues el viento de la incineración lleva todo el efecto de la incineradora hacia el sureste. Dicen que según corran los vientos puede llegar a 82 kilómetros el efecto. Nosotros estamos notando un incremento oficioso de malformaciones congénitas y de determinados tipos de cáncer. Y aparte hay malformaciones genéticas como labio leporino y espina bífida que también son muy superiores en las poblaciones que viven en estas zonas. Estamos hablando de posiblemente de más de medio millón de habitantes que está afectada. Greenpeace es una de las asociaciones que viene a apoyar esta causa. Valdemingómez lleva 20 años dando problemas a los vecinos, problemas de salud enormes, y nosotros no consideramos que esto sea correcto. Debemos de intentar que se cierre. La incineradora de residuos es muy tóxica, son residuos muy tóxicos que podrían ser reciclados. Producción de dioxinas en la eliminación de residuos es una locura, es una irresponsabilidad desde el punto de vista de la salud pública. ¿Puede llegar a ser letal? Absolutamente. Cuando el viento sopla hacia los vecinos, depende hacia una barriada o hacia otra, llega el problema. ¿Llega a ser insoportable ese olor? Absolutamente insoportable. Tenemos con nosotros a Ricardo Díaz Martín, que es catedrático de Ingeniería del CEU y decano oficial de Químicos de Madrid. Buenos días. Y a Ángeles Maestro Martín, médica y técnico superior en Salud Pública, además de nuestra compañera Pepa Romero, que ha estado haciendo este reportaje que han visto. Desde el punto de vista químico, ¿qué es lo que sale de una incineradora? ¿Cuánto y en qué medida perjudica? Bueno, aquí, claro, depende de la incineradora, depende de las medidas que se empleen de seguridad. Lo suyo es que tenga pues una serie de medidas, como por ejemplo una cámara de postcombustión que esté a 1000 grados y una bajada térmica inmediata de los humos. ¿Para qué? Para reducir precisamente la producción de dioxinas que se producen sí o sí en la incineración. Y además, lógicamente, como el residuo es algo muy heterogéneo y tiene grandes cantidades también de metales, bueno, pues lo que ocurre es que se cataliza la producción de estas dioxinas. Para que no salgan, insisto, tienen que tener unas medidas de seguridad que son precisamente la cámara de postcombustión a más de 1000 grados y una bajada térmica posterior muy fuerte. ¿Y las tiene la de Valdemingómez? No lo sé, debería tenerlas. Desde luego, lo que está clarísimo es que es muy caro. La incineración es un proceso caro, para hacerlo con seguridad, entiéndase. ¿Esa información no es pública? Es decir, ¿cómo incinera Valdemingómez o qué sistemas tiene de combustión? Pues no lo sé, yo no lo he buscado y no lo he encontrado. Ahora, a lo mejor he buscado mal. Bueno, pues intentaremos buscarlo también, porque es un dato que deberíamos tener y que deberíamos ofrecerle a Ricardo para que pueda... En los últimos informes se decía, corrígeme si me equivoco Ángeles, que hacían un análisis de todas las incineradoras y no salía la de Valdemingómez, curiosamente. En los últimos informes de Carlos III, ¿no? De la Universidad Ángeles Carlos Maestro, ¿qué es lo que están respirando los vecinos y en qué medida es perjudicial? A ver, lo que yo quiero hablar es de los resultados. Es decir, él habla de los procesos teóricos, químicos, industriales, que suelen ser secreto comercial. Suelen considerarse secreto comercial cuando es algo... Y por eso es difícil acceder a ellos. Efectivamente, que como decía Ricardo, esas cosas, claro, son secreto comercial y sin embargo la afectación a la salud pública es muy fuerte. Yo hablo de los impactos. Ha habido estudios internacionales, hay muchísimos, pero en nuestro país hay publicado un estudio que a mí me parece que es el que tiene el grado de legitimidad más grande, porque es un estudio hecho por una institución pública, por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad. Fue publicado en 2013 y refleja análisis de mortalidad.
Es decir, lo que valora es el impacto que tiene sobre la mortalidad de poblaciones situadas en un radio de acción inferior a 5 kilómetros la existencia de una incineradora. Es decir, no sabemos, de una cualquiera, no de la de Valdemín Gómez. De una cualquiera, de una incineradora. Ellos analizan hasta 9 tipos diferentes, pero uno de ellos son las incineradoras de residuos urbanos como la de Valdemín Gómez. Entonces, lo que el estudio valora la mortalidad entre 1997 y 2006. Analiza lo que ha pasado en 8.098 municipios del Estado español, excepto los que rodean a Valdemín Gómez. Y hace una comparativa, me imagino, con otros municipios que están más alejados. Claro. ¿Y el resultado es? Y con la medida del Estado. El resultado es que, después de haber hecho un estudio epidemiológico muy serio, es que los resultados son válidos significativamente porque reflejan un aumento inusual y no atribuible a otras causas de la mortalidad por cánceres de malformaciones y de malformaciones congénitas fundamentalmente. De cánceres el más importante, el aumento más importante es el cáncer de pleura, pero también el cáncer de pulmón, los cánceres de ovarios, los cánceres hepáticos, renales y malformaciones congénitas muy graves, incluso incompatibles con la vida. En muchos casos la espina bífida, por ejemplo, produce un aborto tardío porque es incompatible con la vida. El problema es que como ese asunto es secreto, es decir, qué tipo de incineración hay en Valdemín Gómez, pues, o parece ser un secreto comercial, pues tampoco ellos se pueden agarrar a decir, no, es que este estudio no es el mismo tipo de incineradora que la de Valdemín Gómez, o sí vale también para Valdemín Gómez. Evidentemente no hay ninguna razón para valorar que estudios internacionales o el hecho por el Instituto de Salud Carlos III tiene resultados diferentes en el caso de Valdemín Gómez. No hay ningún dato para pensar. Vamos a situar a nuestros espectadores. Pepa, si te parece, vamos a... Sí, porque Ángeles estaba hablando de... Me paso por aquí. Ángeles estaba hablando de que la incineradora tiene que estar en un radio de entre 5 y 10 kilómetros. Esos efectos son entre 5 y 10 kilómetros. Nosotros vamos a ver dónde está situada la incineradora de Valdemín Gómez. Pues esa es la zona, en Valdemín Gómez, que está, pues es una zona que se sitúa entre varios focos. Pertenece al Ayuntamiento de Madrid, eso sí. Por eso la población urbana, el núcleo urbano que tiene más cerca es precisamente el ensanche de Vallecas, que está a apenas 2 kilómetros, que ya no hablamos de 5 kilómetros, hablamos de 2, al otro lado de la carretera, de la A2 creo que es. También son pocos kilómetros. Muy pocos kilómetros, menos de 5 kilómetros, ya tenemos Arribas hacia Madrid. Por otro lado tenemos toda esta zona que es la de la Cañada Real, que tenemos esos poblados chabolistas, y por otro lado Perales del Río, Villaverde y hasta Getafe nos vamos. O sea que estamos hablando de que los efectos de la incineradora, de esas dioxinas de las que hablaba Ángeles y Ricardo, que es lo más perjudicial de las incineradoras, llegan hasta este es el radio de acción. Eso sí, nos hablaban sobre que si los vientos van de determinada manera, soplan fuerte, se puede llegar hasta los 82 kilómetros de radio de acción. Ya estamos hablando de palabras mayores. Pero yo lo que quería insistir es que, en fin, el tema de los malos olores es molesto, otro tipo de cosas son molestas. Pero esto es mucho más peligroso. Pero claro, es que estamos hablando de incrementos constatados de la mortalidad por cáncer. Es decir, muertes que no deberían haberse producido de no estar allí la incineradora. Es decir, dicho con otras palabras, las personas que viven en un radio de hasta 10 kilómetros, que incluye Arganda, Getafe, Villaverde, Moratalaz, es decir, estamos hablando de al menos 500.000 de personas, están con un riesgo de muerte por cáncer sensiblemente superior que si no existiera. Entonces, a mí eso me lleva a decir que desde el punto de vista de la salud pública, la incineración de residuos debería eliminarse, porque hay otro elemento, no solamente es el aire, es la cadena alimentaria, es decir, todas esas dioxinas, esos furanos que tienen un efecto directo sobre el cáncer. Por ejemplo, también para que quienes nos oigan lo tengan en cuenta, el periodo de inducción de un cáncer, en el caso de las leucemias es de 1 año, en el caso
de los otros tipos de cánceres en promedio son 10 años. Las dioxinas, los furanos, pasan a la cadena alimentaria, pasan a los vegetales, a los piensos, a la leche de las vacas. Yo recuerdo las dioxinas, cuando hubo el accidente de Chernóbil, estaban en la leche de las vacas en Italia. Es decir, estamos hablando de un mecanismo que además, claro, decía Ricardo, si los mecanismos de combustión y poscombustión funcionan, porque también he leído, eso es tema de Ricardo, pero yo he leído que las dioxinas efectivamente se destruyen por encima de 1000 grados, no se destruyen por debajo de 800, pero luego pueden volver a resintetizarse al enfriarse. Es decir, no se eliminan totalmente cuando la temperatura es muy alta. No parece la incineración la mejor opción para tratar los claro, residuos sólidos urbanos, sino y sobre todo los mecanismos de control. Vamos con la Administración, precisamente. Vamos a ver qué es lo que ha dicho la Comunidad de Madrid a lo largo de los años sobre esta incineradora. Si yo tuviese la más mínima duda, no hubiésemos autorizado la apertura de Valdemín Gómez. Se autoriza con las garantías que han generado tranquilidad a todos los gobernantes nacionales, regionales y locales del resto de Europa. Cumple con todas las garantías que aseguren que no se puede producir daños ni a las plantas, ni a los animales, ni a otro ser vivo. Ponemos una especial atención para garantizar su funcionamiento, sobre todo para tranquilizar la intranquilidad de muchos madrileños. Yo quería insistir en que en un aspecto que me parece muy relevante para que la gente tome conciencia de que efectivamente los intereses económicos son muy poderosos y frente a ellos hay que contraponer los intereses de la ciudadanía organizada defendiendo su salud. Entonces hay que tener en cuenta que en teoría la concesión de Valdemín Gómez terminaba este año, en 2016. La empresa es una filial de ACS. Yo comprendo que Florentino Pérez es una persona muy poderosa en este país. Por una decisión judicial se ha prorrogado 4 años más y que eso no es aceptable. Yo creo que ese es otro elemento absolutamente clave. Hablábamos antes, es decir, una empresa tiene como objetivo ganar dinero por encima de cualquier otra cosa. Está claro. Cuando vienen las cosas mal, las medidas de seguridad tienden a sobrepasarse. En este caso, la incineración de residuos peligrosos no debería estar en otras manos más que en manos públicas, donde efectivamente puede haber garantías. Nunca va a haber una relajación de las medidas de seguridad. De que las medidas de seguridad están por encima de cualquier otro criterio económico, de beneficios, etcétera, ¿no? Pepa. No, es sobre todo eso, que la preocupación, el otro día lo veíamos, Ángeles estaba conmigo también en esa manifestación del ayuntamiento, fuisteis a dar unas firmas, ¿no? Fuisteis a intentar hablar con el ayuntamiento y de momento no os recibe, ¿no? No, la solicitud se planteó hace 4 meses y hasta la fecha no se ha recibido. Yo creo que también la gente todavía no es suficientemente consciente y yo espero que la información llegue a los vecinos y que las administraciones públicas, yo insisto, el Ayuntamiento de Madrid en estos momentos se ha encontrado con una herencia que efectivamente es responsabilidad de administraciones anteriores. Pero en este momento el Ayuntamiento de Madrid, en mi opinión, tiene la obligación desde el punto de vista de la salud pública de proceder al cierre inmediato de Valdemín Gómez por encima de intereses económicos y apelando a un criterio superior de defensa de la salud pública. La incineradora, ¿a cuánto, para recordarlo, a cuánto distancia tiene que estar de las viviendas según ley? Eso depende de la cantidad de residuos, lógicamente, que esté incinerando y de las emisiones que esté produciendo. Entonces, no es lo mismo tener un pequeño horno para incinerar, por ejemplo, pues animales domésticos, ¿vale?, que tener una incineradora, una térmica de carbón, que tienen unos problemas parecidos, aunque Pero mínimo los informes hablan de 5 o 10 kilómetros prudenciales, ¿no? No, yo eso y no de 2, que es el ensanche de Vallecas, que está a 2, es que está pegado. A 10, no, eso no es así. Es decir, a 10 kilómetros
a 10 kilómetros, en un radio de acción que tenga por centro la incineradora y el radio de 10 kilómetros a la redonda, los efectos cancerígenos y de malformaciones congénitas se mantienen. Por eso digo que tiene que estar a más de 10 kilómetros, por lo menos. Y por lo menos, es decir... Pues ahí nos queda. Madrid no puede tener una incineradora como solución. Pues ahí lo dejamos. Ángeles Maestro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ricardo Díaz Martín, un placer. Gracias.